Hola, muy buenas tardes, comunidad del Parque Infantil, comunidad de la Comuna 1. Hoy les traemos un nuevo programa de Somos Memoria, la Madre y el Ángel, dos guardianes del Parque Infantil. Hoy en Somos Memoria nos encontramos en uno de los parques más antiguos y emotivos del distrito, el Parque Infantil, antes como conocido el Parque del Pueblo. Aquí entre los juegos, los árboles y la cotidianidad del barrio permanecen dos esculturas que han acompañado la vida de generaciones: el monumento a la Madre y el monumento El Ángel, que no son simples figuras, son parte del paisaje emocional de Barrancabermeja, son testigos silenciosos de luchas comunitarias, de la memoria religiosa y del valor simbólico que este parque ha tenido desde los años 60. Durante la década de 1960, este parque fue escenario de uno de los hechos más dolorosos de la ciudad, el paro del 20 de abril al 22 de mayo de 1963, cuando un niño murió durante los disturbios y la comunidad se rehusaba a que el ejército retuviera el cuerpo del niño. Ese niño dio nombre a la antigua avenida 28, Alfonso Sánchez, y el sector pasó a llamarse Parque Infantil. De ese tiempo a hoy, este parque ha sido un refugio cultural, cívico y simbólico para la ciudad. Y por eso es que hoy nos encontramos con el profe Gustavo para hablar sobre la historia del Parque Infantil y conocer un poco más de esta cultura y de esta historia y de esta memoria que tenemos en Barrancabermeja. Y profe, ¿recuerda desde cuándo están las esculturas aquí? Bueno, primero que todo, buenas tardes a todos. Es un gusto estar acá. Soy parte del equipo de Somos Memoria. Soy filósofo de profesión y, pues, llevado por mi curiosidad natural, pues investigué un poco acerca del parque y de sus orígenes. Para hablar precisamente de sus orígenes tenemos que remontarnos al año 1940, en la que la Sociedad de Mejoras Públicas se hace cargo, en un afán por urbanizar y darle un orden a la ciudad, en la construcción de este parque, que en un principio se llamó Parque del Pueblo. Adicional a esto, el monumento de la Madre, ese monumento vino con el parque y fue encargado al artista Jesús María Agudelo. En cuanto al monumento del Ángel, solo cabe decir, digamos, lo único que pude recolectar en mi investigación es que fue un donativo de parte de la comunidad sirio-libanesa para el parque, para la ciudad. Aunque, si vemos los estilos, tanto de la Madre como del Ángel, es muy factible suponer que se trata de un mismo artista y que nos quiere mostrar de una manera íntegra la simbología de lo que es la protección. Entonces, por un lado tenemos a la Madre en una actitud protectora, en una actitud de cubrir, de abrazar, de colmar a sus pequeños, y tenemos el Ángel, que en su actitud de señalar el cielo también nos sugiere una protección, pero ya de orden divino. Entonces la Madre simbolizaría lo que es la protección terrenal, y el Ángel simbolizaría lo que sería la protección divina. Me mencionabas ahorita que a partir del hecho del paro cívico que hubo en mayo del 63,
a raíz como me acabas de mencionar, durante ese paro, que fue un paro cívico, se creería que de pronto fue, digamos, un paro obrero o que tuvo que ver con digamos, la industria del petróleo. No, fue un paro cívico y el motivo de la protesta fue la mala calidad de los servicios públicos. El agua prácticamente llegaba embarrada. Extraño, todavía no cambia eso para algunas familias. Y la gente se manifestó pues con energía, por decirlo así, porque se trataba de una situación que nos afectaba a todos de manera muy profunda, ya que el agua llegaba embarrada, tocaba, bueno, ponerla a hervir y eso significaba pues más gastos y más, sí, en términos generales más gastos para la comunidad, que es la beneficiaria. Entonces hubo y también hay que decir que este paro cívico fue pionero dentro de las luchas cívicas, o sea, de que la gente se organice y salga a exigir sus derechos. Se podría decir que ese paro fue pionero en ese sentido, de que la gente, porque hay que recalcar ese aspecto de que fue cívico, de que fue la gente la que se reunió, se organizó para lograr que se escuchara su voz con respecto a este asunto de los servicios públicos que estaban prestando mal servicio. En esos hechos lamentables muere este pequeño y ya la cosa se vuelve furiosa, se vuelve una mini campaña, mini batalla campal, como lo dicen algunos medios, y también para reivindicar ese momento y para reivindicar la memoria de este infante que cayó víctima de la violencia, a la avenida 28 le pusieron el nombre de Alfonso Sánchez. Y bueno, hasta ahí, digamos, las indagaciones que he venido haciendo alrededor de las esculturas, del parque y de los hechos ocurridos durante el paro cívico. Si analizamos este monumento a la madre, podemos ver que muestra a una mujer de rostro sereno inclinada hacia dos niños, que está elaborado en cemento moldeado, pintado de blanco, y su composición sugiere protección, ternura y enseñanza. Algunos estudios comparativos apuntan a que podría haber sido creada por el escultor Jesús Agudelo, que es autor del Bolívar de Barrancabermeja y de varias maternidades en Antioquia. Es una pieza ligada a la celebración histórica de la maternidad y a la devoción mariana en Colombia. Gustavo, ¿considera que la comunidad conoce o reconoce este monumento? Bueno, como lo vemos hoy en día, es fácil darse cuenta de que los monumentos están invisibilizados, ya sea por los nuevos locales o los nuevos puestos, ya sea por la disposición de algunas edificaciones. Vemos que estos símbolos, por ejemplo el del ángel, vemos que está prácticamente invisibilizado por una estructura que está fuera de servicio, o sea que es una doble preocupación, ¿no? Porque por un lado se está invisibilizando la escultura y por el otro lado hay un edificio ocioso que no está haciendo su labor y que además obstruye pues la visión y el deleite de esta escultura. En cuanto a la otra, aunque tiene un poquito más de visibilidad, la de la madre, ya no tiene, digamos,
esa capacidad de maravilla de que la gente vaya pasando y se detenga a verla, observe sus detalles, observe el gesto de la madre para con los niños. Ya es muy difícil, digamos, pero sin embargo no se descarta que se puedan hacer desde la misma restauración, ¿sí? Desde lo estético, desde la misma restauración, si es posible, también aumentar su visibilidad. ¿Con qué? Con espacios como este que estamos haciendo hoy en día, para que estamos haciendo que la gente cobre conciencia de estos espacios. Y también se me ocurre que organizando eventos artísticos, culturales alrededor de estas imágenes. Eso es lo que se me ocurre por ahora, por medio del arte, ayudar en la visibilización de las esculturas. Gustavo, ¿y usted ha escuchado historias antiguas sobre la importancia de estos monumentos para el barrio? Pues este barrio, sin yo, digamos, ser de él, para mí desde muy pequeño significó un lugar muy especial. Por ejemplo, yo cuando pequeño fui Boy Scout y algunas de las reuniones que hacíamos, las hacíamos acá, en este parque, por su espacio, por sus zonas verdes, porque sí, se siente uno como cómodo, a sus anchas, y vemos que este es definitivamente un referente. Por ejemplo, si miramos en redes, tanto en Facebook como en Instagram, la etiqueta parque infantil se ve mucho. Hay muchas fotos familiares y también se usa como elemento nostálgico, tanto turístico como cultural. Claro, el parque infantil ha marcado muchísimas generaciones, y un barranqueño que no conozca el parque infantil no es barranqueño, y un visitante que venga a Barranca y no visite el parque infantil no vino a Barranca Bermeja. Pero analizando, los monumentos, vemos que en cierta parte están abandonados. ¿Qué piensa usted, Gustavo, sobre el estado actual de estos monumentos? Bueno, hay cierto abandono, sí, no se niega y es, digamos, palpable, pero el abandono no es total. Las esculturas, digamos, se encuentran en buen estado, son todavía observables. La de la madre tiene unos desgastes en cuanto al rostro, sí, pero con una labor bien juiciosa de curaduría eso se podría solucionar. Me parece que las esculturas están en buen estado, están en un estado de apreciación como obras de arte que son, pero pienso que lo que hay que reforzar es precisamente la visibilidad. Claro, el abandono no solo puede ser estructural. Hay muchas personas que llegan al parque y no saben sobre los monumentos. Ven un ángel y una mujer y no saben la historia, y eso también podría ser un abandono cultural. Y aquí al frente podemos ver ya el monumento del ángel. Estábamos hablando del monumento a la madre y ahora podemos ver el monumento El Ángel, que es una figura también en cemento moldeado, con alas extendidas y el brazo derecho señalando hacia el cielo. Su gesto y su postura recuerdan el papel espiritual de los ángeles, como custodios y figuras de protección, que en varios países un ángel simboliza también la maternidad y la guía espiritual de los hijos. ¿Cómo recuerda usted en su infancia o juventud ese monumento? ¿Siempre lo vio ahí? Hasta donde tengo memoria, sí. O sea, no siempre ha estado en ese lugar. Lo que sí no recordaba es la estructura verde que hay en diagonal, que casi lo tapa por completo. Y bueno, se supone que esa estructura era también un intento de mejoría y de restauración del parque, pero no se tuvo en cuenta la escultura.
Bueno, esto es algo que ya se ha venido hablando, pero pues quería usted, además de esa estructura, eh, que las demás estructuras que hay nuevas en el parque han impedido que estos monumentos se hagan más visibles. Como le mencionaba ahorita, la madre casi no tiene problema, de hecho la madre está en una especie de paseo, entonces es fácilmente observable para la gente que va, para la gente que viene. Quien esté ese día un poco curioso, mirando un poquito más arriba del suelo, se va a dar cuenta del monumento. En cuanto al ángel, pues yo creo que entre el ángel y la estructura verde sería más sencillo correr el ángel y ponerlo en un lugar más visible, más central, más que no estorbe ni sea estorbado, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, y ya hablando como de las posibles soluciones para estas problemáticas que hay con los monumentos, ¿qué cree usted que debería hacerse para recuperar el valor simbólico de este monumento? Bueno, aparte de aumentar la visibilización, como ya lo dije, con momentos y con actividades como la que estamos haciendo hoy en día, pues también no estaría de más una leve curaduría. Y en cuanto al ángel, pues si se contempla la posibilidad de rescatarlo plenamente como obra de arte, pues habría que moverlo a un lugar más central, más visible, más asequible también, porque hay que tener en cuenta que pues, es un símbolo espiritual y hay gente que quisiera como verse cobijada por ese símbolo. Recordemos que, digamos, como símbolo también ofrece una multiplicidad de matices, ya que como mencioné anteriormente, pues fue donado por la comunidad sirio-libanesa. Entonces, se puede ver que hay hacia nosotros como una sensibilidad acerca de cuáles son los símbolos espirituales que nos mueven. Y como hay una sensibilidad pues por querer hacer comunidad, como decir, bueno, nosotros venimos de lejos, venimos con otra cultura, incluso con otra religión, pero aquí también les donamos este símbolo que sabemos que es importante para ustedes. Bueno, hablando ya de si estas figuras comparten una misma historia, ambas esculturas, ambos monumentos comparten técnica, color, pedestal, deterioros y lugar de emplazamiento. La ficha técnica nos sugiere que podrían haber sido concebidas como un conjunto escultórico, la madre como guía terrenal y el ángel como guía espiritual. ¿Usted siente que estas dos esculturas dialogan entre sí? O sea, ¿representan algo en conjunto para la comunidad? Pues sí o sí, el monumento de la madre fue concebido por Jesús María Gudel. O sea, de eso sí. Y el monumento de la madre vino con el parque. O sea, el parque fue construido y el monumento encargado. Y como tú mencionas, el ángel comparte muchísimos vasos comunicantes con esta otra escultura, con este otro monumento, y aunque no tenemos de ciencia cierta ese dato, podemos llegar fácilmente a la conclusión de que fue el mismo artista el creador del ángel, ya que como lo mencionas, se comparte la misma técnica, el pedestal y hasta el deterioro, lo cual quiere decir que son del mismo tiempo, ¿no? Contemporáneos del mismo tiempo. Entonces, con toda seguridad, muy posiblemente, este artista que hizo el Bolívar, del Parque Bolívar, y que hizo el monumento de la madre, también haya tenido que ver con la creación del ángel. Bueno, los monumentos no hablan, pero sostienen la memoria. Aquí en el parque infantil, la madre y el ángel siguen acompañando los pasos de quienes crecieron y soñaron bajo estas ramas.
Aunque el tiempo, las horas y la rutina hayan reducido su visibilidad, su valor permanece. Representan ternura, la protección, la fe y la fuerza comunitaria de Barrancabermeja. Recuperarlos, cuidarlos y volverlos a mirar también es una forma de honrar nuestra historia y reconocer que la memoria construye en los detalles, en una mano que acaricia, en una mirada hacia el cielo, en un parque que sigue siendo corazón de barrio y corazón de Barrancabermeja. Es importante volverlos a hacer visibles. Y sin más nada que decir, esto fue Somos Memoria y gracias por estar en esta historia viva. Pero antes de cerrar este capítulo en el parque infantil, quisiera escuchar a la comunidad. Mi nombre José Jesús Rojas, yo fui dirigente de la USO del 70, huelga del 71, 77. Aquí hay algunos compañeros que me conocen, yo fui rector del Industrial, Comercio, Camilo Torres y fui secretario de Educación también. Qué inmenso gusto tenerlo acá, profe. Entonces, yo podría hablarle de la época del 70, que tuvimos las dos huelgas, huelga del 71 en Ecopetrol y huelga del 77. Lo del 63 fue una huelga en la cual mataron un niño. Declarar eso que fue la huelga del 63. En la huelga, en el año 75 sí hubo el paro aquí de toda la comunidad barranqueña por el problema del agua. Era el mes de marzo, nosotros estábamos negociando, yo era el negociador de la USO. Conseguimos en ese momento lo de la policlínica, todos los servicios médicos, el plan educacional para los hijos de los petroleros de Ecopetrol, que en este momento pueden estudiar en cualquier colegio, escuela, pues privada. Eso lo conseguimos en 75, plan educacional, plan 70, plan 68, con 20 años de trabajo mínimo y 50 de edad podía salir cualquier persona pensionada, en la cual la gente salía muy joven. Conseguimos pensión para los soldadores a los 18 años sin importar la edad, y a los 16 para los curtidores. Es más, fueron más de 53 artículos, pero bueno, nos vamos a centrar en el parque infantil. Y este era nuestro centro de protesta. Realmente aquí, cuando el agua en el mes de marzo era un verano muy intenso, los niveles de la ciénaga silvestre se bajaron y ahí los peces se podrían por esa situación del agua. Es más, yo como negociador de la USO llevé la muestra de agua a Ecopetrol, le dije, porque ellos le decían, ¿por qué ustedes están protestando? Si el agua está buena, yo le dije, señor negociador, doctor, a todo el mundo aquí le traigo la muestra de esta agua para que ustedes la tomen delante de todo el mundo, mío. Oiga, por favor, guarde esa vaina. Dejemos ahí, hasta ahí quedó. Pero se entró a un proceso de mejoramiento de la planta de tratamiento de agua. Realmente, y este era nuestro centro donde nosotros nos reuníamos en la huelga del 77 también. Casi todos nos reuníamos alrededor, si nos citábamos a las 10, estábamos antes de las 10 porque el ejército nos caía. Y eso era, llevaban todos esos camiones por montones, eran ya 20 o 30 o 40 para la cárcel municipal. Entonces nosotros nos reuníamos por ver y cuando era la hora nos entrábamos acá, hacíamos nuestra protesta y a los 15 minutos nos desaparecíamos. O hacíamos las reuniones de información con la ayuda de los sacerdotes, del padre Díaz, y ahí se informaba cómo estaba el proceso. La verdad, en Barranca no se conoce la historia de Barranca, por eso es que nosotros no sabemos cómo ha sido la génesis de Barranca. Barranca en el 75 llegaba hasta la 28. Yo llegué en el 68 a Torcoroma y eso era puro monte. También esto.
bastante. Fue pues a través de invasiones, porque yo estoy en la invasión del 1975, el 1 de mayo, llevando con el padre Díaz, incluso nos acompañó también el doctor Horacio Serpa. Le llevamos, claro que en ese momento, un 25 de agosto, que no fue Santos, que fue la invasión como tal. Se llevaba arroz, café, agua, alambre, madera, para hoy, para hacer esto. Y hoy miramos toda esa cantidad de casas tan grandes y hermosas que hay allá, que a uno le parece imposible. Bueno, pero si esto era puro monte, esto era un hueco, hoy cómo está esto. Porque afortunadamente Barranca, más del 70% de sus barrios son invasiones. ¿No? Es decir, ha tocado a través de la lucha, porque fue la lucha del 70, cuando las empresas contrataban a la gente allá, pero se terminaba el contrato y la gente quedaba dando vueltas. ¿Y ahora cómo pago el arriendo? ¿Qué hago? Entonces, la invasión. Entonces, el 25 de marzo de 1975 se hizo esto. Y el parque infantil era nuestro centro de operación. Y aquí también, delante de esa estatua, esa imagen de la madre y del ángel, también lloramos. Mucha gente muerta, masacres que llegaban aquí y traían 16, 20 cajones de personas masacradas. Este parque infantil es histórico, hasta que él llegó, hizo la reforma, entonces escondieron la imagen allá que casi no se ve. Y aquí estamos. Yo pienso que tenemos que revivir la historia, porque esta historia ha sido de lucha, sangre y de mucho esfuerzo. Mucha gente dice, Ecopetrol no da. No, Ecopetrol no da. Todo eso ha sido a través de las luchas de toda la gente, porque no solamente fueron los trabajadores, sino también toda la comunidad, porque a partir del 75 se comenzaron a hacer los comités de base en los diferentes barrios. Y era la comunidad que hacía eso. Se hizo la autogestión de la pavimentación, en la cual las personas ponían su mano de obra o pagaban una persona para que y se pavimentaron todo eso. Entonces, esa es la historia que hay que contar. Yo, como profesor que fui durante más de 25 años, lamentablemente decía que nosotros desconocíamos nuestra propia historia. Entonces, ojalá pudiéramos ponerle, como diríamos, como algo para que la comunidad entienda que esto ha sido de lucha, de esfuerzo y de mucho dolor. Pero esa estatua también ha sido de paz, de tranquilidad en nuestras situaciones difíciles, porque pasamos mucha dificultad con tantos muertos y tantas personas. Muchas gracias. Muchas gracias, Mario. Muchas gracias por estar acá y refrescarnos la memoria. Muchísimas gracias, profe. De verdad, eso es algo que hay que tener en cuenta en nuestra historia. Los cimientos de Barranca Bermeja que están forjados con masacres y sangre. Y es bonito escuchar esas historias, porque así podemos tomar conciencia. Y aquí ya cerramos nuestro capítulo de hoy de Somos Memoria. Muchas gracias a la comunidad por asistir, por prestar atención. Y esto es todo por hoy.